Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy me encuentro acá con mi abogado, Santiago Varela. Él es diploma de honor en la UBA, es abogado penalista y es experto en criptomonedas. Así que, Santi, un gusto que estés acá. Muchas gracias por venir. Este, Santi es lo mejor, lo máximo que hay. Y se los tenía que traer porque es muy importante que hablemos de los cambios que están ocurriendo en materia de regulaciones de criptomonedas. En Estados Unidos la SEC está con Brian Brooks. Brian Brooks no está en la SEC, pero digamos, es un personaje que ya vimos, que pertenecía a Coinbase y están a full viendo cómo regular las criptomonedas. Rusia a partir del 1 de enero empieza a regular las criptomonedas y así se está siguiendo un lineamiento de donde los países están promoviendo las criptomonedas. Ya eso da para otro análisis, pero es muy importante que veamos qué está pasando en la Argentina. ¿Bien? ¿Cuáles son los proyectos que hay en cajón, en carpeta? ¿Cuáles están presentados? ¿Cuáles no están presentados? Entre otras cosas. Así que bueno, dejo la introducción, me voy a silenciar, si te parece, Santi, y bueno, dale para adelante. Bueno, Facu, muchas gracias por la presentación, por invitarme acá a compartir esta información. Agradecerte también bueno, por toda la información que le brindás a la comunidad todos los días, en eso tan importante que es la educación financiera y, bueno, sobre todo la educación de este ecosistema que es algo tan raro para el que recién se inicia, ¿no? Bueno, la información que traigo es información relativa a todas las cuestiones legales sobre los criptoactivos o criptomonedas acá en nuestro país, en Argentina. A ver, ¿cuál es la regulación legal actual? ¿Cuáles son las primeras normas que empiezan a dictarse en nuestro país sobre criptomonedas? Allá en el año 2014, la Unidad de Información Financiera, que es la entidad gubernamental encargada de prevenir e investigar aquellos delitos penales que tienen que ver con el crimen organizado, sobre todas las cosas el lavado de activos principalmente, dicta la resolución número 300, donde se define por primera vez las monedas virtuales. Utiliza ese término para referirse a las criptomonedas, monedas virtuales. Ahí lo que menciona es que es una unidad representativa de valor y, bueno, que aclara que no están respaldadas por ningún banco central, etcétera, que funcionan como moneda de cambio, de inversión, y toda esa definición las distingue del dinero electrónico también, que es el dinero que uno utiliza en el home banking, por ejemplo, para hacer una transferencia, etcétera. Y, lo más importante, determina que los sujetos obligados tienen que informar a la UIF aquellas operaciones que se realicen con monedas virtuales. ¿Qué significa? O sea, sujetos obligados pueden ser los exchanges, pueden ser bancos o es un listado bastante grande. Siempre que haya una operación con monedas virtuales, tienen que generarse una alerta a la UIF. Justamente porque se entiende que las criptomonedas pueden ser utilizadas para delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, que son todas cuestiones que la Unidad de Información Financiera busca prevenir e investigar. Luego de eso, en el año 2017 se emite una alerta, que no es una norma propiamente dicha, pero es una alerta de la Comisión Nacional de Valores, la CNV, que es, digamos, el organismo estatal encargado de regular y fiscalizar todo lo que tiene que ver con el mercado bursátil argentino. Emite una alerta con relación a las ICOs, que son digamos, las ofertas iniciales de criptomonedas. Cuando se lanza un proyecto, bueno, se genera una oferta inicial donde los inversores tienen la posibilidad de acceder a ellas a muy buenos precios, ¿no? ¿Qué es lo que advirtió? Entre otras cuestiones, hablaba de la falta de regulación, como que es una advertencia a los inversores, ¿no? Dicen, bueno, mira, ojo con estas inversiones porque no están reguladas, las criptomonedas tienen una gran volatilidad y muchas pueden tener una falta de liquidez, y que también existe la posibilidad de que haya un fraude, ¿no?, en estas ofertas. Todos sabemos que sí, a veces hay ofertas iniciales que son ofertas fantasma, que después desaparecen a los pocos meses, pero obviamente también como herramienta de inversión, muchas de ellas permiten generar grandes rentabilidades. En ese contexto, bueno, basándose en todo este panorama, la CNB emite ese alerta. Siguiendo,
Regulación muy importante, la del Banco Central de la República Argentina. Antes de dictar las primeras normas, emite un comunicado de prensa sobre monedas virtuales, en el año 2014 también. Ahí lo que aclara es un poco lo mismo que dictó la UIF en su resolución número 300, que dice que las monedas virtuales no están respaldadas por el Banco Central ni ningún banco central del mundo, que son volátiles y todas esas advertencias como para el público en general. Ahora, ya yendo más a los aspectos normativos, dicta la comunicación número 6823 en el año 2019, en el cual establece la obligación para las entidades financieras y prestadoras de servicio de tarjeta de crédito en general, que deben pedir autorización al Banco Central para acceder al mercado de cambios, es decir, para obtener dólares, en caso de que tengan que afrontar obligaciones en dicha moneda por operaciones de criptoactivos. ¿Qué significa esto? Muchos habrán notado, los que utilizan plataformas, exchanges para comercializar, comprar criptomonedas, que no se puede comprar con tarjeta de crédito, al menos acá en Argentina, o con tarjetas emitidas acá en Argentina. Eso sucede porque, a ver, este requisito del pedido de autorización al Banco Central en los hechos funciona como una traba, porque no se genera en los hechos este pedido de autorización. Y si se pide, o sea, se rechaza o se cajonea y no suele avanzar. Por eso es que hoy en día no se pueden comprar criptomonedas, como en otros países, con tarjeta de crédito, débito o prepagas. Luego de eso se dicta la comunicación A7030 en el año 2020, que también tiene que ver con criptomonedas, que esto tiene más que nada que ver con las operaciones de comercio exterior, pero lo que hace es obligar a aquellas personas que quieran adquirir moneda extranjera para afrontar obligaciones, como puede ser pagar importaciones o pagar exportaciones, etcétera, es el deber de liquidar las tenencias en criptomonedas. O sea, te obliga a liquidar, las considera como si fuesen activos líquidos externos. ¿Qué quiere decir esto, hablando así más en criollo? Quiere decir que si tenés criptomonedas, para que nosotros te demos dólares, bueno, tenés que liquidarlas. O sea, y si no las tenés que emitir una declaración jurada, la cual digas, no tengo tenencias en criptomonedas ni ningún activo externo líquido, entonces pido por favor acceder al mercado de cambios para importar y pagarlo en dólares al exterior. Esta también es una comunicación que fue bastante reciente. Ahora, la regulación impositiva, muy, muy importante. Hay impuestos que no hay mucha discusión, que no son aplicables al ecosistema de los criptoactivos, al menos hoy en día. Por ejemplo, una de las grandes preguntas es, bueno, a ver, si yo comercializo criptomonedas, ¿tengo que pagar el monotributo? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el monotributo aplica a la venta habitual de bienes muebles o servicios. Claramente las criptomonedas o criptoactivos no son ni bienes muebles, no es un servicio, por lo cual no aplicaría. Lo mismo sucede con el impuesto al valor agregado o IVA, es exactamente lo mismo, porque solo aplica a la venta habitual de bienes muebles o servicios. Por eso hoy en día no están grabados, digamos, con ninguno de estos impuestos. Ingresos brutos, impuestos de jurisdicciones provinciales, acá tampoco aplicaría. ¿Por qué? Porque para que aplique este impuesto de los ingresos brutos tiene que ser la operación habitual, que puede suceder que alguien se dedique habitualmente al comercio, compra y venta de criptomonedas. Debe ser onerosa, que obviamente uno si lo hace como inversión va a hacerlo a título oneroso. Pero el tercer requisito es el que no se cumple con las criptomonedas, que es la territorialidad. ¿Por qué? Porque las criptomonedas no tienen un asiento territorial. No es que vos la estás comprando o vendiendo en algún lugar físico determinado. Las criptomonedas están en la blockchain y es información digital que están desparramada por todo el mundo. No es que están en Argentina ni en ningún país centralizado. Justamente por la descentralización, que es una característica propia de estos activos. ¿Cuáles son los impuestos aplicables a las criptomonedas? Aunque es discutible, pero que al menos para el fisco no hay lugar a dudas. Bienes personales e impuesto a las ganancias. Ahora vamos a ver que así, de todos modos, estos impuestos traen algunas complicaciones, tienen algunas polémicas, por eso es discutible si son aplicables o no, que ahora ya lo vamos a ver. Con relación a todo el marco impositivo, la FIP dictó la Resolución General
4614 del año 2019, que lo que hace básicamente es establecer que todas aquellas plataformas o billeteras virtuales que reciban fondos y que operen con criptomonedas tienen el deber de informarle a la AFIP aquellas operaciones superiores a 10.000 pesos argentinos, lo cual es un monto bastante bajo, o sea, cualquiera que haya operado en algún exchange y haya comprado una criptomoneda por más de 10.000 pesos, ese exchange obviamente lo que hizo es informar a la AFIP de esa operación. Ahora, debido al gran volumen, la AFIP no es que te va a investigar si vos operaste y invertiste 10.000 pesos en cualquier criptomoneda. Obviamente sí se va a fijar, va a poner especial atención en sumas de dinero, digamos, mucho más voluminosas. Ahora vamos a ver cada uno de los impuestos que sí son aplicables y veamos las partes polémicas de cada uno. Impuesto a los bienes personales. ¿Es aplicable realmente a los criptoactivos? Quienes dicen que no, lo fundamentan debido a que la ley, lo dice el texto de la ley expresamente, exime a los bienes inmateriales. Entonces, uno podría decir, bueno, las criptomonedas son bienes inmateriales, pues no son físicos, o sea, es digital. Ahora, para el fisco, dice sí, es aplicable a bienes personales porque lo considera un activo financiero. Entonces, bueno, al ser un activo financiero sí se aplica el impuesto a los bienes personales. Ahora, surge una gran problemática con este impuesto, cuando uno lo quiere aplicar, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está ubicado el activo? Nuevamente, lo que decía anteriormente, las criptomonedas no tienen una localización física, es información que está almacenada en la blockchain. Pero, ¿y por qué es importante determinar dónde está ubicado el activo? Porque eso es lo que va a establecer cuál es la alícuota aplicable. Hace poco también salió una ley que establece que justamente lo que buscaba hacer era fomentar que los bienes en el exterior, los residentes argentinos, los traigan al país, ¿no? Entonces se estableció alícuotas diferenciales. Acá en la presentación se puede ver el ejemplo. Si nosotros consideramos que el activo es nacional, la alícuota sería de 0,75% sobre el excedente de 3 millones de pesos que uno tenga de patrimonio. Ahora, si lo consideramos que es un activo que está en el extranjero, la alícuota sería mayor y sería del 1,20% sobre el excedente de 3 millones de pesos que uno tenga en su patrimonio, ¿no? Cabe destacar, para el que no sabe cómo se aplica el impuesto o cómo sucede en la práctica, el impuesto a los bienes personales grava todas las tenencias que un contribuyente tenga al 31 de diciembre de cada año. Si vos superás los 3 millones de pesos, bueno, tenés que tributar el impuesto a los bienes personales. Ahora también hay otra cuestión problemática. ¿Cómo evaluamos las criptomonedas? Se evalúa en base al costo de adquisición, lo que yo pagué por esa criptomoneda, o al costo o a la cotización del momento, es decir, a la cotización, por ejemplo, del 31 de diciembre de cada año. Obviamente el criterio más favorable al contribuyente, que es el que yo recomiendo seguir, hay que ver si el fisco lo comparte, es el costo de adquisición, por supuesto. Pero bueno, esta es otra de las cuestiones problemáticas y polémicas que trae la aplicación de este impuesto. Impuesto a las ganancias, también muy, muy polémico. ¿Qué es lo que se grava con este impuesto? La diferencia entre el precio de compra y de venta de un criptoactivo. Para hacerlo sencillo, compraste a 100 y lo vendiste a 200, bueno, la ganancia de 100 es lo que estaría grabada. Ahora, acá pasa algo también muy, muy polémico, que la norma lo define a los criptoactivos o a las criptomonedas, las define como monedas digitales. Y es una definición que es distinta a las definiciones que se venían dando anteriormente en otras normas. Recordemos que, por ejemplo, las normas del Banco Central a las criptomonedas las definía como criptoactivos. Y, por ejemplo, la recomendación de la resolución de la UIF, la número 300 del 2014, las define como monedas virtuales. Entonces acá se plantea esta discusión de, bueno, a ver, ¿está bien definido el impuesto? Existe un principio constitucional, el principio de legalidad o de reserva, que justamente en materia, digamos, tributaria exige ser taxativo, exige que no haya lugar a dudas de la gravabilidad de determinado hecho, determinado patrimonio, etc. Por eso trae ciertas discusiones que uno puede
traer a la mesa respecto a la definición que brinda la norma. Ahora, esto también es una de las grandes problemáticas que tiene. El activo, es decir, el criptoactivo, ¿es de fuente argentina o de fuente extranjera? Y esto es muy importante porque la ley hace una diferenciación en base a la alícuota aplicable, dependiendo si se considera de una fuente u otra. ¿Qué significa esto de la fuente argentina o fuente extranjera? Se va a entender claramente si lo vemos con el ejemplo de las acciones o, por ejemplo, de un bono. Una acción o un bono, uno puede saber claramente dónde fue emitido. Por ejemplo, bonos del Tesoro argentino, bueno, fueron emitidos en Argentina. Bonos acciones de la empresa YPF, bueno, son acciones emitidas en Argentina. Ahora, los criptoactivos, ¿dónde fueron emitidos? No existe, digamos, de nuevo, volvemos a lo mismo, no existe un lugar físico donde hayan sido emitidos. Entonces, hay una postura que considera que al no poder determinar si es de fuente argentina o fuente extranjera, directamente el impuesto no es aplicable, justamente por esto que hablamos anteriormente, o sea, no tiene que haber lugar a dudas, por principio de legalidad, de reserva, no tendría que haber dudas. Pero bueno, esta norma lo hicieron un poco a los ponchazos, o sea, fue una modificación que se introdujo a último momento en el recinto, cuando se agregó a los criptoactivos en la ley de impuesto a las ganancias, y se ve que no tuvieron en cuenta estas cosas, seguramente por desconocimiento. Ahora, para salvar esta cuestión polémica, una postura doctrinaria lo que considera es que si el activo, es decir, si el criptoactivo se vendió en el país, es decir, en Argentina, va a ser de fuente argentina, lo cual es una interpretación un poco tirada de los pelos, pero esta es la manera que encontró el fisco como para poder pelear y cobrar este impuesto, ¿no? Otra cuestión polémica es, ¿el valor del activo es en dólares o en pesos? Porque esto también es importante porque determina la alícuota aplicable. Eso uno lo puede determinar fácilmente cuando se trata de un bono, la cotización del bono, vos sabés en qué moneda es, o la cotización de una acción. Ahora, los criptoactivos no tienen una cotización, o sea, obviamente tienen un valor en dólares, en pesos, en yuanes, en dólar australiano, pero la moneda propiamente dicha, o sea, no tiene una cotización en dólares como puede tener un título de una acción. Entonces esa es otra de las cuestiones polémicas y es muy importante porque eso también va a determinar qué alícuota se va a estar aplicando, o sea, qué porcentaje del impuesto te van a estar cobrando el fisco. Veamos cómo sería esto. Mira, vamos primero a cómo se calcula la alícuota del impuesto a las ganancias si consideramos, por ejemplo, que el activo es de fuente argentina. Si consideramos que la inversión es en moneda nacional, la alícuota sería del 5%. Si la inversión es en moneda extranjera, sería del 15%. Ahora, si se considera que es un activo de fuente extranjera, la alícuota sería del 15% y se aplicaría, por ejemplo, una alícuota progresiva del 5 al 35 para los intereses o rendimientos que genere ese activo. Supongamos si uno lo presta, bueno, y va en alguna plataforma y le va generando un rendimiento de intereses, bueno, se aplica esa alícuota progresiva. Y ahora también, si se considera un activo de fuente extranjera, no se pueden aplicar las deducciones, como por ejemplo el importe mínimo no imponible. Por eso es muy importante determinar si es fuente argentina o fuente extranjera. Y eso es algo que la naturaleza propia de las criptomonedas no te permite determinar. Por eso es bastante polémico el asunto. Ahora, en todo este contexto, en todas estas normas que ya existen, bastante polémicas por cierto, surgen dos proyectos de ley muy recientes. Uno del diputado Ignacio Torres y otro que es del bloque del PRO, y otra de la diputada María Liliana Schwint, que es del Frente de Todos, es decir, del partido oficialista. Aclaro, el diputado Ignacio Torres aún no presentó el proyecto al Congreso, no está presentado oficialmente, a diferencia del proyecto de la diputada Schwint, pero sí circuló un borrador que bueno, él admitió que era de su autoría. Ahora, estos proyectos tienen ciertos puntos en común que caben ser destacados. El objeto de la norma en ambos proyectos muestra, bueno, el interés de crear un marco regulatorio aplicable a las transacciones, etcétera, ya sea como medio de pago, de ahorro o de inversión. Es decir, se le reconoce esas funcionalidades a las criptomonedas o los criptoactivos. Fíjense qué interesante,
Porque esta idea de crear un marco regulatorio, a mi modo de ver, lo que busca es abrir un poco la cancha a lo que son las inversiones institucionales o a que empiecen a entrar al ecosistema otros actores, como pueden ser financieras, bancos, casas de cambio tradicionales, etcétera. Eso para mí es lo que se busca un poco con estas normas, ¿no? Muy Ahora también, interesante, Santi. Hago ahí una interrupción. Lo mismo está pasando en Norteamérica. Están los bancos promoviendo la inversión en criptomonedas, lo cual nos lleva a sospechar un poquito, ¿no? De que acá se esté copiando y pegando, digamos, lo que están haciendo en países un poco más serios. Digamos, el hecho de promoverlas, eso resulta extraño, pero como dije, da para otro análisis. Y sin embargo, lo que ahí yo estaba observando, que me llama mucho la atención, es como de un partido y del otro se ponen de acuerdo para vigilar, regular y rompernos las pelotas a todos, ¿no? Así que bueno, eso, quería hacer ese aporte. Seguí, por favor. tal cual, coincido totalmente, Facu, con tu observación. Y bueno, aparte de crear este marco regulatorio, el interés que demostraron, también obviamente en lo que decías, bueno, de crear disposiciones de protección, vigilancia, inspección y control de las transacciones y de los operadores, digamos, dentro del ecosistema. Y como último punto también muestran un interés en promover la innovación tecnológica de nuevos proyectos, digamos, que tengan que ver con criptoactivos, tokens, etc. Todo esto ahora lo vamos a ir viendo. También ambos proyectos contienen varias definiciones de conceptos que son propios del ecosistema, como por ejemplo, bueno, obviamente se define lo que es un criptoactivo, lo que es un trader, uno de los proyectos define lo que es la blockchain y bastantes definiciones de distintos conceptos. Y bueno, obviamente ambos proyectos consideran que los proveedores de servicios de criptoactivos o los exchanges deben funcionar con autorizaciones, estar inscritos en un registro de la autoridad de aplicación. Ahora vamos a ir viendo cada punto. Yendo un poco a lo de a la definición que brindan de los criptoactivos, no es mi idea leer cada una, las dos definiciones de los proyectos son bastante parecidas. Se habla obviamente de que son medios de intercambio, son representaciones digitales, se utilizan como pago, como unidad de cuenta, reserva de valor, como inversión. Son todas las funcionalidades que, bueno, declaran los proyectos que tienen los criptoactivos. Uno aclara también que no están emitidas por ningún banco central, no están garantizadas. Nada, son cuestiones que son bastante similares en ambos proyectos, las definiciones. Ahora, a mi modo de ver, bueno, los proyectos tienen ciertas cuestiones positivas, no les voy a mentir, son más las negativas porque, bueno, fueron proyectos que para mí no fueron consultados los operadores, los expertos digamos, de este mundo de las criptomonedas, pero hay algunas cosas que son dignas de destacar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación al usuario, que en los proyectos se mencionan como consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Los operadores, digamos, del servicio de criptoactivos o los exchanges tienen el deber de informar al usuario, digamos, que quiere adquirir criptomonedas, determinadas cuestiones como para que tenga conocimiento, un conocimiento necesario mínimo sobre cuestiones que hacen al mundo de las criptomonedas, como por ejemplo que las operaciones no son reversibles, que no es una moneda de curso legal, que estamos ante un mercado que es volátil, que hay riesgos tecnológicos, cibernéticos, de fraude, que no hay días inhábiles, digamos, sino que el mercado opera las 24 horas, los 7 días de la semana, y un poco también que se explique lo que es un criptoactivo. Esto es muy interesante porque, bueno, parte, a ver, todo lo que venga para educar al usuario y para protegernos a todos, digamos, con el conocimiento y con educación, bienvenido sea. Eso me parece muy positivo. Otro de los puntos interesantes es el sandbox regulatorio. Sandbox regulatorio, digamos, son espacios de prueba para nuevos proyectos, nuevos softwares, desarrollos que tienen que ver con la industria fintech. Sandbox en inglés es caja de arena, o sea, esto es una analogía un poco con la arenera donde va un niño y juega y toca y prueba. Bueno, ¿qué pasa? Cuando hay un proyecto nuevo, obviamente lo que se... A ver,
se tiene que analizar la viabilidad, muchas veces son cuestiones de prueba y error. Entonces, lo que buscan estos sandbox regulatorios es, por un lado, no frenar lo que sería el desarrollo tecnológico, que es constante y que va a un ritmo muy acelerado, pero al mismo tiempo proteger a los usuarios y consumidores del servicio que se brinda a través de las plataformas. Por eso se crea un sandbox regulatorio, que es un espacio controlado para realizar pruebas, digamos, de los nuevos proyectos, que esto también me parece muy positivo. Y por otro lado, bueno, también ambos proyectos otorgan facultad de intervención a autoridades de defensa del consumidor y de defensa de la competencia, que me parece positivo porque, bueno, si lo que se busca es proteger al consumidor, darle intervención a las áreas competentes también me parece valorable. Ahora, aspectos negativos de ambos proyectos, ahora vamos a ir viéndolos, pero en líneas generales hay para mí una muy mala técnica legislativa, porque se dan muchas definiciones sin sentido, mal elaboradas en algunos casos, o sea, definiciones sin sentido, a ver, las leyes no tienen que ser glosarios, que uno diga, bueno, esto significa esto, esto y esto, esto. Las definiciones tienen que ser las mínimas y necesarias siempre y cuando se regulen cuestiones que tengan que ver con esa definición que vos estás dando. En muchos casos, por ejemplo, en el proyecto de Torres se define lo que es un trader o el trading y después no se regula nada, no se vuelve a mencionar. Y todo eso para mí muestra una mala técnica legislativa. Y por otro lado, deja mucho librado a la reglamentación. Ustedes sabrán que un proyecto, o sea, una ley, la dicta el Congreso, ahí siempre se tienen que regular los aspectos sustanciales de X cuestión, en este caso el marco regulatorio de los criptoactivos, y hay cuestiones que tienen que ver a la ejecución de la norma que queda librado al Poder Ejecutivo. Y en ese contexto el Poder Ejecutivo puede dictar normas que hagan a la aplicación, normas reglamentarias se llaman. Bueno, para mí los proyectos pecan en un exceso de dejar muchísimo librado la reglamentación, cuestiones que incluso a mi criterio serían inconstitucionales, delegarlas en el Poder Ejecutivo, como por ejemplo determinar las sanciones, las multas, todo eso a mi modo de ver es inconstitucional. Y por otro lado, uno de los proyectos, el proyecto oficialista, deja librada la reglamentación las obligaciones y facultades que tendrán los proveedores de servicios de criptoactivos o los exchanges, por ejemplo, lo cual también me parece una locura, tendría que consignarse en la misma ley, que es, digamos, la regulación sustancial del tema. Por otro lado, bueno, se omitieron regular cuestiones importantes o fundamentales, como por ejemplo cuestiones que tengan que ver con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se podrían establecer normas sobre lo que se llama el Know Your Customer, que muchos los que ya operan en exchanges sabrán lo que es, o sea, son todos los datos biométricos y todos los recaudos que toman los exchanges como para conocer al usuario. Muchos se habrán sacado la fotito con el documento, escribiendo una nota, bueno, todo eso también se podría regular en la norma, que si bien algunos exchanges ya lo vienen haciendo porque siguen las recomendaciones del Gafi, y bueno, hacia las buenas prácticas del sector, creo que hubiese sido muy interesante consignarlo en el proyecto también. Y obviamente más educación y protección a los usuarios, como por ejemplo responsabilidad de un exchange ante la pérdida de fondos, qué pasa, si el exchange te dice, me hackearon, bueno, es responsable, qué pasa si un exchange quiebra, todas esas cuestiones no se tocan en el proyecto de ley y a mí me parece que son fundamentales porque hacen a la protección del usuario, que son los que consumen o invierten en este tipo de activos. Bueno, yendo en puntual muy breve al proyecto del diputado Torres, bueno, deja librado al Poder Ejecutivo, digamos, nombrar a la autoridad de aplicación de la norma, que a diferencia del proyecto oficialista, la autoridad de aplicación dice que va a ser la CNV, es decir, la Comisión Nacional de Valores. Y después utiliza un término bastante polémico, el de los proveedores de servicios de criptoactivos, que obviamente, a ver, lo que busca referirse es a los exchanges principalmente, o a cualquiera que almacene criptomonedas en beneficio de un tercero, etcétera. Pero la definición que brinda es bastante polémica porque parecería encuadrar dentro del concepto a cualquier inversor que de manera habitual compre y venda criptomonedas. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? Que
el que quede englobado dentro de este concepto de proveedor de servicios de criptoactivos va a tener ciertos deberes, como por ejemplo estar inscrito y tener autorización para operar. Van a ser sujetos obligados a informar a la unidad de información financiera de las operaciones, y también hay sanciones como por ejemplo cancelación de la matrícula de comercio, suspensión o revocación de la licencia, y multas que, como dije anteriormente, quedan libradas a la reglamentación. Todo esto obviamente parte a mi criterio, ¿no? Parte de un desconocimiento de lo que es el ecosistema de las criptomonedas. Vos no podés, o sea, de lo que es el peer-to-peer. Vos no podés estar regulando cada operación que realicen particulares, por más de que te dedique de manera habitual comprar y vender criptomonedas. Recordemos, a ver, a mi modo de ver, los exchanges de criptomonedas es como un poco, es algo desvirtuado de la idea original de Satoshi Nakamoto cuando creó, digamos, el sistema, que era el peer-to-peer, el comercio entre pares, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, estos deberes para los usuarios en general que se dediquen a la comercialización habitual, me parecen bastante excesivos y que no tienen razón de ser, y me parecen inaplicables sobre todas las cosas. Y bueno, un dato también de color, el sandbox regulatorio, que recordemos era este espacio de prueba de nuevos proyectos, establece una duración de 24 meses. No sé por qué se establece esa duración, pero bueno, dice que va a tener una duración de 24 meses, es decir, 2 años. Yendo al proyecto oficialista, el que sí está presentado efectivamente en el Congreso de la Nación. Como dije anteriormente, la Comisión Nacional de Valores es la autoridad de aplicación nombrada en el proyecto. Algo muy interesante, hay que ver cómo se puede generar esto en la práctica, pero dice que el usuario puede pedir la nulidad del contrato con el exchange si no existió el consentimiento informado. Es decir, si el exchange no te informó, ¿se acuerdan lo que mencioné anteriormente? De que los criptoactivos son volátiles, que no están respaldados y todas esas cuestiones. Bueno, si no te lo informó, el usuario puede pedir la nulidad del contrato. Y bueno, también algo que me pareció muy llamativo es que faculta, o mejor dicho, impone el deber a la autoridad de aplicación, a la Comisión Nacional de Valores, de estudiar y elaborar informes sobre la factibilidad de creación de un criptoactivo nacional, es decir, de una criptomoneda nacional. Esto es bastante llamativo, pero bueno, es una de las cosas que contiene el proyecto oficialista, al frente de todos. Ahí, Santi, te interrumpo un segundito. A la comunidad que estuvimos viendo hace muy poquito el tema de las CB larga DC. Las CBDC son criptoactivos nacionales, China ya tiene el suyo, por ejemplo. El Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de los bancos centrales, eso investiguenlo, promueve la CBDC y es lo que se viene para muchísimos países. Y pareciera que hubo bajada de línea y llega la CBDC a nuestro país. No lo sé, veremos. Perdón, Santi, la interrupción, pero me parece súper interesante ver que estén proponiendo una CBDC para nuestro país. Claro, Facu, totalmente. Es un poco la tendencia que ya se está viendo a nivel mundial. Ahora se ve plasmada en este proyecto de ley que nada más ni nada menos es de una diputada oficialista, ¿no? También tiene muchos coautores, obviamente todos del mismo partido. Y por último, bueno, establece la forma de definir el precio de un criptoactivo. Esto entiendo que es un poco para dar seguridad jurídica. A ver, los hechos obviamente se definen en el mercado. Lo que dice es que las partes pueden usar el valor de la plataforma, y hay una cuestión de que si se define, el valor va a ser al adquirir la obligación o al momento de ejecutarla. O sea, son dos momentos distintos, porque uno se puede obligar a hacer algo por un contrato y cuando esa acción se ejecuta es otro. Acá que dice que el proyecto dice que si nada se acuerda entre las partes, se tiene en cuenta el valor al cumplimiento del acto. Eso también es un dato a tener en cuenta. Otras cosas muy importantes, el rol del Banco Central como entidad encargada de monitorear la información sobre las transacciones, elaborar informes del impacto en la política monetaria nacional y en la economía en general. O sea, le da un rol al Banco Central. Algo súper interesante también, que me parece positivo, el programa de capacitación de funcionarios públicos obligatorio. Es decir, va a haber un programa de capacitación para todos los funcionarios que tengan que ver, obviamente, con las cuestiones de criptoactivos. Va a ser obligatorio.
Una prohibición expresa que tiene el proyecto es que no permite utilizarlos a los criptoactivos como medio de pago en obligaciones laborales o cargas de familia. Esto, a ver, puede considerarse medianamente razonable si se tiene en cuenta, a ver, que los derechos laborales y cuestiones de familia son temas delicados y lo que no quiere el legislador, se ve en este caso, es que se vean perjudicadas por las cuestiones de la volatilidad del mercado. Aunque bueno, del otro lado yo podría decir, bueno, las partes en su total libertad podrían elegir cómo quieren recibir el pago de una indemnización, por ejemplo, o de lo que fuera. Y bueno, después algo que ya mencioné anteriormente, los deberes y facultades de los operadores de criptoactivos o los exchanges se van a regir por la reglamentación del Poder Ejecutivo, lo cual a mí me parece bastante polémico dejarlo así librado a la reglamentación. Yo creo que el proyecto podría haber ido un poco más allá y establecer expresamente al menos los deberes y facultades más importantes. El artículo es como que hace una remisión general y obliga a tener en cuenta como referencia la ley de mercado de capitales, que obviamente se refiere a todo lo que es el mercado bursátil y de las acciones, etc. Bueno, con relación a los exchanges, obviamente los considera sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, las operaciones de criptomonedas, establece sanciones, algo mencionamos anteriormente, y también lo deja librado a la reglamentación, muy polémico, inconstitucional a mi criterio, y establece una obligación para el trader que administre fondos de terceros de contar con la autorización de la CNB, es decir, de la autoridad de aplicación. Ejemplo, una persona recibe fondos para hacerlos crecer en una persona que es experta, bueno, esa persona experta tiene que contar con la autorización de la CNB. ¿Qué atribuciones tiene la CNB? Entre otras, tiene que elaborar y mantener un registro de operaciones realizadas con criptoactivos. Y acá hacemos un parate, esto parece muy polémico. Imagínense a un organismo estatal con un registro de todas las operaciones de criptoactivos del país. O sea, parece una locura, pero bueno, está en el proyecto. Se ve que no se asesoraron con gente del ecosistema que les pueda explicar que eso realmente es inviable. Pero bueno, como dije, está en el proyecto. Y también otra de las atribuciones es elaborar políticas de fomento. O sea, de fomento obviamente del ecosistema, de los criptoactivos. Acá vemos claramente, bueno, hay un interés no en restringirlo, parecería ser, sino en fomentar el desarrollo tecnológico, los proyectos, etc. Bueno, uno de los puntos interesantes también del proyecto de la diputada oficialista es la regulación de los contratos de financiamiento colectivo, que son aquellos contratos en los cuales una parte emite tokens y los inversores los compran a fin de financiar determinado proyecto. Entonces, lo que hace el proyecto es determinar, bueno, a ver, ¿qué derechos tiene la persona que compró o que invirtió en estos tokens? Bueno, tiene una expectativa de participación potencial en la revalorización, rentabilidad o en la obtención de un beneficio del proyecto de inversión. Después tiene un derecho representativo de una cuota parte del capital y obviamente debe tener la posibilidad de negociar el token en el mercado, o sea, lo puede vender después tranquilamente. Establece también un poco lo que es el white paper, que es aquel documento en el cual el emisor de los tokens, establece aquellas condiciones, ejemplo, la cantidad de tokens a emitir, las cuestiones de a dónde estará destinado el dinero, todo lo que hace a la emisión de los tokens. Y bueno, establece también la posibilidad de revocar la autorización del proyecto por parte de la CNB si no se cumplen los objetivos o lo establecido en estos white papers. También establece algunas operaciones excluidas. Hay algunos tokens que están destinados a inversores específicos que son no son ofertas tan públicas, abiertas en general, sino que están determinadas a inversores muy experimentados que, bueno, las deja por fuera de esta regulación. Bueno, esto es un poco entonces todo lo que es, la regulación actual en Argentina y los dos proyectos de ley que tenemos hoy en día ahí dando vueltas, uno sí presentado en el Congreso y otro aún no, sino un borrador. Pero bueno, espero que se haya entendido todo este panorama. No sé, Facu, si querés agregar algo a lo antedicho.
Bueno, primero que nada, Santi, muchísimas gracias. Estuviste impecable como siempre. Gracias por traer valor a la comunidad y a las personas que vayan a ver este video. Esperemos que les haya servido. Quiero aclarar que este gobierno evidentemente no entiende en absoluto cómo funciona la blockchain. Esta gente quiere regular lo que sea y como sea, y evidentemente no están asesorados, como bien vos dijiste. Recuerden que la tecnología de blockchain es literalmente imposible que sepan quién es el emisor de la transacción y el receptor. Es imposible. Así que por ahora es muy interesante. Es muy interesante ver cómo intentan. Es muy divertido, como Tom y Jerry. Es muy interesante. Así que bueno, por otro lado, quiero invitarlos a que todos se unan al canal de Telegram, que es gratuito. Ahí tenemos, les vamos a estar mostrando acá en pantalla cómo funciona nuestro canal también de noticias, donde avisamos en vivo cada gran movimiento o actualización o cuestión relevante, como por ejemplo qué banco central o qué banco compró Bitcoin o qué banco vendió, o por ejemplo cuando hace unos días China anunció que Polkadot iba a ser incluido en uno de sus grandes programas. Todo lo avisamos en vivo. Y también tenemos un chat que por supuesto también es gratuito para que todas aquellas personas que tengan dudas o cuestiones sean ayudadas por el resto de la comunidad o por nosotros. Y en materia de asesoramientos, eso es muy importante de mencionar, si ustedes necesitan un asesoramiento jurídico en materia criptográfica, por supuesto acá les voy a dejar el Instagram de Santi o el mío y me escriben y arreglamos con él. Y si necesitan un asesoramiento en todo lo que viene a ser a la introducción a las inversiones, tanto en bolsa de valores como en criptomonedas, pueden hablar conmigo. Bien, así que bueno, muchísimas gracias Santi, de verdad, sos un crack. Y bueno, nos despedimos y cualquier cosa nos escriben. Gracias, Facu. Un saludo para vos y para todos.